Zapatista de Liberación Nacional, Resistencia y Logros ante la Política Mexicana. Sebastián Bernal Casares. Respondería el subcomandante Marcos, aquel del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuando se le preguntase por qué llevaba 2 relojes de pulsera. Uno ajustado al tiempo convencional y otro un par de horas atrasado. Respondería él que uno era porque significaba el tiempo de las grandes ciudades, el tiempo de las grandes sociedades, el tiempo de los hombres de traje. Y el otro era el tiempo de los pueblos indígenas. El tiempo de los hombres y las mujeres que no tenían un futuro asegurado en México, porque no tenían la seguridad de que su gobierno estaba velando por ellos. Cuando estos dos tiempos corrieran a una misma velocidad, cuando estos dos relojes corrieran al mismo tiempo, entonces a la venida del honorable jurado calificador, mis compañeros participantes de este maravilloso concurso de oratoria, al público choluteca que me escucha con paciencia, representando las tierras zapatistas del estado de Morelos, mi tema disertar: Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Resistencia y Logros ante el sistema político. Sin miedo a equivocarme, podría afirmar que todas las civilizaciones han contado con hombres y mujeres que a través de sus hechos, a través de sus palabras, pero sobre todo a través de su valor, han logrado defender los derechos de los pueblos. Así como en su momento la mitología helénica nos hablaría de Prometeo como aquel personaje encargado de robar la chispa de fuego a los dioses para así entregarle la luz a la humanidad, así también, señoras y señores, las tierras mexicanas han contado con grandes personajes que a través de su entereza, pero sobre todo a través de su humanismo, han logrado defender los derechos de los pueblos mexicanos. En este sentido, es como al referirnos a uno de los grandes personajes de la política mexicana, como es mencionar a Emiliano Zapata Salazar, y posteriormente evocar cuáles han sido los logros y las resistencias del grupo armado guerrillero, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y es en primer lugar lo que nos inspira a poder comprender el contexto histórico en el cual se suscribe este personaje y decir que no solamente es inspirador de movimientos sociales a lo largo de la historia, sino que también, señoras y señores, se convierte en aquella saeta que se incrusta a través del muralismo, se convierte en aquel acorde que compone sinfonías, pero también se compone en un esquema artístico de carácter literario cuando incita al contexto de la novela de Veracruz. Y es en este esquema donde tenemos que entender primeramente que sería el tonalín morelense aquel mes de agosto, para ser precisos, un 8 de agosto de 1879, cuando vería nacer a este maravilloso personaje y nos cuenta la historia, que en un momento de su infancia, cuando Zapata de niño vio cómo le eran arrebatadas las tierras a sus padres, es cuando él, dentro de su mente, dentro de sus recuerdos y de su memoria, se daría la tarea años después a luchar por las tierras para entregárselas a sus padres. Pero sería aquello que describiría John Kenneth Turner y John Reed, respectivamente, en el México bárbaro, aquellas circunstancias de esclavismo que se vivían allá en Valle Nacional, en el estado de Oaxaca, aquellas circunstancias de desigualdad, de miseria y de pobreza que se vivían allá en Yucatán, las que desprenderían un movimiento tan importante como fue el movimiento encabezado de la mano de Francisco I. Madero el 20 de noviembre de 1910. Pero sería la traición de este personaje, Francisco Indalecio Madero, la que incitaría a un Emiliano Zapata a luchar por las tierras de los campesinos. Que no sería posteriormente, años después, en el mes de noviembre de 1911, cuando veríamos que a través del pensamiento del profesor Otilio Montaño recogería el sentir colectivo de los indígenas, de los campesinos que eran endeudados y son juzgados en las tiendas de raya, para primeramente desconocer el gobierno de Madero y segundo y no menos importante, proponer que las tierras regresarían a quienes las trabajaran. Algo que Andrés Molina Enríquez ya plasmaría en los grandes problemas nacionales.
pero sería, señoras y señores, 75 años después, cuando volverían a gritar no solamente tierra, libertad, gritarían nuevamente, no nos quedó otra. Aquel fue el grito, no de justificación, sino de aclaración, que el viento fuerte de arriba y el viento suave de abajo cae desde la selva a la Candona, donde un 1 de enero de 1994, y con las armas en la mano, los indios choles, tzotziles, celtares y tojolabeles, entre otros, decidieron enfrentar la muerte, pero con una esperanza. No fue una acción suicida, fue profunda y personal. Aquel que vino del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Aquel movimiento que empezaría debido a que el Tratado de Libre Comercio no lo reconocería, aquel tratado emanado por Carlos Salinas de Gortari y firmado el 17 de diciembre de 1942. Es entonces, señoras y señores, cuando a través y de la mano de 23 comandantes y un subcomandante, aquel hombre valiente, aquel líder, aquel hombre que con la bandera de Emiliano Zapata Salazar encaminaría a todo un movimiento social a ser reconocidos por el pueblo mexicano. Y me refiero, señoras y señores, a Rafael Sebastián Vicente, o mejor conocido como el subcomandante Marcos. Aquel personaje que a través de su valor y de su entereza daría la vida por los pueblos chapanecos allá en la selva de la Candona, allá en la construcción de las casas, allá en las luchas. Pero veríamos 2 años después, posteriormente, cuando vislumbraríamos a través del 16 de febrero de 1996, cuando por vez primera se daría el primer logro del pueblo chapaneco, los acuerdos de San Andrés de Araiza. Aquellos que les permitirían el reconocimiento del gobierno mexicano, pero que también, por primera vez, les otorgarían los derechos y les conferían los derechos que por mucho tiempo, y no solamente desde la Revolución Mexicana, estarían. Es entonces, señoras y señores, teniendo este precedente, cuando vemos que en el año 2001, para ser precisos, el mes de agosto, que el gobierno mexicano, a través de la reforma del artículo 2 constitucional, veríamos, señoras y señores, que a través de esta reforma el gobierno mexicano reconocería a los pueblos originarios sustentados en una pluralidad. Pero entonces nos remontamos a 2017. Allá, cuando veíamos que a través del Consejo Nacional Indígena y a través de los grandes indigenistas, no solamente de Chiapas, sino también de toda la República Mexicana, íbamos a ver, señoras y señores, a la primera presidenta de la República Indígena. Y me refiero a Marichuy Patricio. Debido a las inconsistencias del INE, desafortunadamente no se pudo consagrar. Pero la valentía y el avance del pueblo chapaneco y del ZLN ya estaba teniendo reconocimiento del pueblo mexicano. Es entonces, en este sentido, cuando tenemos que conocer que el sistema político actual aún tenemos problemáticas. Y es aquí donde tenemos que centrarnos en no solamente reconocer a los pueblos originarios, sino también en otorgar acceso a crédito para el campesino y el visibilizar a nuestros campesinos, pero sobre todo a los indígenas de México. Para culminar con mi discurso, de manera de homenaje, como lo dijera el Clemento de las Américas, son pocos aquellos que lo logran, pero conquistan con su nombre la gloria sempiterna. Son los personajes de la historia, el panteísmo nacional, que deletramos pueblo de manera perpetua. Es Emiliano Zapata Salazar, el ZLN y Marichuy Patricio, hombres y mujeres que conquistan el derecho en el ocaso de sus días de mirar a la historia y ver entre sus ojos su propio destino, y señalarse y declarar vida. Vida. Estamos en paz.